Eso es lo que está diciendo. En Hebreos 11:1 llama la fe el fundamento, lo que sostiene, lo que nos da seguridad en la fidelidad de Dios. Eso es lo que es la fe. Es lo que nos sostiene, es el fundamento que está basada en la fidelidad de Dios, y esto actúa como evidencia de lo invisible. Por eso dice así, dice el versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera, dice, es esa base sólida de lo que se espera, y luego dice la convicción de lo que no se ve, no lo hemos visto aún. Y cuando hablaba con los de inglés el día de ayer, les ponía por ejemplo como alguien que te da una casa, vamos a suponerlo. Viene alguien y te dice, te regalo esta casa en Japón. Y tú dices, no, pues gloria a Dios, nunca he ido. ¿Alguien ha ido a Japón? Nadie, ¿verdad? Entonces dices, bueno, gloria a Dios, me la regalas, está en Japón. Y luego te dice, pero aquí te va el título. Y te da el título. Y tienes, bueno, aquí le llaman el deed, ¿verdad? El certificado, las escrituras. Y tienes las escrituras y ahí está. Pero sin embargo no tienes la casa aún, no has ido, no conoces Japón, pero tienes el título, tienes la certeza de que es tuya y puedes ir cuando sea el tiempo, puedes planear con confianza porque sabes que ahí tienes tu hogar, porque tienes el título. Entonces, cuando nos está hablando de la fe, está hablando de una certeza, de una convicción, algo que es una evidencia también. De hecho, en el idioma inglés, cuando oyes la palabra convicción, está formada de una palabra que es convicto. Convicto, si ustedes han escuchado esta palabra antes en la forma judicial, está diciendo la persona es convicta de este crimen. Entonces, esta palabra convicto está diciendo que hubo pruebas suficientes. ¿Para qué? Pues para meter a la cárcel a alguien, ¿verdad? Entonces, está hablando de pruebas. Y eso es lo que la palabra está diciendo. La palabra misma es la prueba suficiente. Tenemos la suficiente prueba en la palabra de Dios para creer, para poder caminar y decir, yo creo lo que dice porque aquí tengo la prueba. Y la prueba está completa de muchos libros, está compuesta de muchos testimonios, está compuesta de todo lo que Dios hizo a través de la historia, desde la creación hasta el día de hoy y hasta el futuro que vamos a ver. Entonces, en esencia, la fe no es ausencia de evidencia. La fe es más bien el tipo de evidencia. Por eso dice que es la convicción. La fe es la evidencia. ¿De qué? De que somos salvos. Fíjate, esa es la evidencia. Cuando tienes una fe firme, eso evidencia que tú eres una persona salva porque tienes tus prioridades espirituales bien cimentadas. La convicción y seguridad basadas en la confianza de que conoces al Dios de la Biblia y sabes que lo que Él dijo es verdad y que lo que dijo va a cumplir. Esa es la convicción, esa es la certeza espiritual que es inquebrantable. Es la prueba de tener el título en la mano y saber, es mío. Aquí tengo las escrituras. Y no sé si usted lo mira de esta manera, pero ahora Santiago va a entrar a un tema en el cual empieza a hablar de las obras. Y cuando empieza a hablar de las obras es uno de esos pasajes que es muy controversial, que de hecho muchas veces si no se estudia a profundidad se puede inmediatamente ir por otro lado y empezar a torcer las escrituras. Y es una de esas escrituras que a muchos los ha sacado de la comunión entre los hermanos, los ha llevado a una confusión también por no saber qué es lo que dice Santiago o malinterpretarlo o no entenderlo completamente. Y es uno de esos versículos a los que vamos a llegar el día de hoy. Pero antes de entrar a estos versículos, la prueba, dijimos, la evidencia de que somos creyentes, de que en realidad somos salvos, es porque tenemos la confianza, tenemos las pruebas y sabemos y hemos confiado en que como tenemos las pruebas en la palabra de Dios, que podemos entonces obtener las promesas que nos dice la misma palabra de Dios. Eso es lo que queremos definir el día de hoy, porque entonces si nosotros sabemos lo que es fe y sabemos que nosotros tenemos las pruebas suficientes
para poder obtener las promesas que Dios dice, entonces eso nos va a impulsar a la acción. Porque entonces tú vas a decir, ahora sí puedo viajar y puedo hacer mis planes confiados de que tengo un lugar donde llegar, que tengo mi propio hogar. Eso es lo que va a hacer. Y una fe de esta manera va a desatar un tsunami de obediencia a Dios en tu vida. Porque una vez que tú entiendas bien las promesas que Dios te ha dado en la palabra de Dios, te vas a alinear a todo lo que la palabra de Dios dice, porque lo has comprendido. Por eso es dudoso, y Santiago nos va a decir, es dudoso cuando una persona dice tener fe, pero no se mira en sus hechos. Porque si no se mira en sus hechos, entonces quiere decir que no ha confiado completamente. No puede hacer preparativos para ir a esa casa que le dieron, porque dice, no, es que no estoy seguro. No estoy seguro si en verdad me la dieron. Me dieron aquí un papelito, pero no estoy seguro. ¿Verdad? Siendo que ahí está la certeza. Y la fe te va a llevar a accionar. La fe te va a llevar a que puedas hacer tus planes bien, sabiendo que lo que te dieron es verdad y sabiendo que el Señor no miente. Esa es una convicción que va a exigir una respuesta visible. Y sabe una cosa, muchas veces también costosa. Y te digo por qué costosa. Porque la fe redefine la realidad. Y lo puedes poner como un principio. La fe redefine la realidad. ¿Por qué redefine la realidad? Porque cambia radicalmente nuestra percepción, la interpretación o construcción de lo que consideramos real. Y vamos a ponerlo un poquito más, lo vamos a amplificar un poquito más, porque no implica alterar la realidad, no implica que la realidad física se altere, sino que más bien es transformar cómo lo entendemos. Por ejemplo, te quedaste sin trabajo, te corrieron y dijeron, ¿sabes qué? Es tu último día, lo siento mucho, ya no te vamos a necesitar. Y esa es una realidad. La realidad no va a cambiar, ahí está. Ya te dijeron. Sin embargo, entonces ahora opera redefinir la realidad. Esto es ahora conocer, ¿cómo vas a entender eso que pasó? La palabra de Dios dice que todo obra para bien. Y redefines tu realidad. Esa es la realidad en ese momento, te corrieron. ¿Cómo vas a pagar la renta? ¿Cómo vas a comprar las cosas? Y todo eso, aquello que todos se preocupan. Y dices, ¿cómo le voy a hacer? Sin embargo, la fe redefine la realidad. Porque ahora dices, híjole, pasó esto, pero yo sé que todo obra para bien. Y Señor, en tus manos estoy, y de aquí tú me vas a decir para dónde vamos. Y empiezas a redefinir la realidad que estás viviendo. Te pongo otro ejemplo, Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? El Señor le dijo, dame a tu hijo Isaac, ofrécelo en sacrificio. La realidad era que él tenía que ir y sacrificar a su hijo. Imagínate qué dura realidad. En Hebreos 11:17, vaya conmigo ahí rápido. Hebreos 11:17 dice de la siguiente manera. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Fíjate lo que está diciendo. Cuando el Señor le había dado aún promesas a través de Isaac a Abraham, y el Señor le dice, dame a Isaac. Y te imaginas la confusión que pudo haber habido en la mente de Abraham, diciendo, bueno, pues entonces, ¿quién te entiende, Señor? Quizás, ¿verdad? Le vendría más de alguno. Si me estás diciendo que me vas a dar las promesas a través de Isaac y ahora me lo pides, entonces, ¿qué es lo que realmente me estás diciendo, Señor? Y fíjate que Abraham sabía que el Señor no le estaba hablando figurativamente, sabía que el Señor le estaba hablando literalmente. Le decía, ofréceme a tu hijo. Y fíjate lo que dice el 18, dice, y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, dice el 19, pensando, diga redefiniendo la realidad, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió
a recibir. Llega el momento duro. El Señor le pidió a Isaac. Él sabía que no era figurativo, sino literal. Sin embargo, él cambió su percepción. ¿Cómo la cambió? Por la fe. La fe hizo que cambiara su percepción. Él sabía que el Señor, si Él lo pide, es porque Él tiene aún poder para resucitarlo y levantarlo de entre los muertos. Eso es cambiar y redefinir la realidad. Y eso es bien tremendo cuando lo entendemos en la fe. Que la fe va a ser costosa. ¿Por qué? Porque va a redefinir la realidad. Que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, dice, de donde sentido figurado también le volvió a recibir. Ahora quiero que entendamos algo muy bien en este punto. Cuando Dios dice aquí, o nos dice a través de la palabra, que en sentido figurado también le volvió a recibir, está hablando de aquel hijo que en sentido figurado ya estaba muerto. Piénsalo bien, el Señor se lo pidió y él dijo sí. Desde el momento que él dijo sí, él ya lo había entregado en su corazón. Él dijo, Señor, te pertenece. Y empezó el viaje. ¿Usted cree que ese viaje iba a ser fácil? No, no iba a ser. Iba a sacrificar a su propio hijo. Entonces ese iba a ser un camino difícil. Sin embargo, redefinió su pensamiento. Dijo, no, el Señor lo puede resucitar. Si Él me dio una promesa a través de mi hijo Isaac y me lo pide, es por algo. Y redefinió su pensamiento. Y en su corazón ya lo había entregado al Señor. ¿Te imaginas? Por eso cuando llega el momento de hacer el acto, el Señor le dice, no, para. Lo he entendido. Ahora sé que en verdad me temes, que en realidad me obedeces, porque no rehusaste a tu hijo Isaac. Él decía, yo he visto que en tu corazón ya me lo entregaste. ¿Puede ver eso? Y dijo, así que está bien. Y por eso le llamamos a Abraham el padre de la fe. Su fe fue redefinida, redefinió su realidad. Eso pasa cuando en realidad tienes fe. Cuando en realidad tienes fe, pueden llegar muchas cosas a tu vida, pero esa no es tu realidad. La realidad es diferente y se encuentra en la palabra de Dios. Y redefinimos nuestra realidad. Lo que Dios dice se vuelve más real que las circunstancias. Decimos, no, estas son las circunstancias del día de hoy, pero lo que Dios dijo tiene más poder. Y decimos, ahí está. Esta fe exige convicción firme. Eso es lo que exige. Una respuesta visible, porque tienes que ir y empezar a caminar el camino difícil de ir con tu hijo a un lado para ofrecerlo al Señor, de ir con lo que el Señor te pidió y caminar y sabiendo que es lo que tú amas. Por eso dijimos que es costosa, ¿a poco no? Es costosa. ¿Por qué costosa? Una vez más, porque anula la lógica humana. Podemos ponerlo como otro principio. Primero, redefine la realidad. Segundo, anula la lógica humana. Y esto es bien importante que lo entendamos bien sobre la fe antes de entrar a lo que Santiago nos va a decir. ¿Por qué anula la lógica humana? Fíjate lo que dice el versículo 7 de Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 7. Dice, por la fe, por esa convicción firme, por esa certeza, dice, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y aquí puede ver, cosas que aún no se veían, anula la lógica humana. La fe muchas veces será contraria a todo lo que tú ves. En este caso, Noé le dijo, constrúyete un arca, y Noé vivía en tierra seca. Por ahí muchos eruditos han llegado a la conclusión también de que aún todavía no llovía.
Y decían, ¿cómo entonces podía él asegurar que iba a llover y que iba a caer tanta agua con tal fuerza que iba a inundar todo? Sin embargo, dice el 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Eso fue en contra de toda la lógica humana. La gente dice, no, ¿cómo crees, Noé? ¿Cómo que va a llover? Y tú construyendo un arca y mira nomás la pérdida de tiempo que llevas, 100 años ahí construyendo, y ve, ¿y qué has logrado? A ver dónde se ha visto lluvia. Y burlándose de Noé. Sin embargo, Noé seguía ahí con su ahora sí que es ¿cómo se llama? El martillo, ¿verdad? Con su martillo ahí, pegándole duro. Noé construyó un arca en tierra seca. Moisés eligió el sufrimiento por encima de los tesoros de Egipto. Dijo, prefiero seguir a Dios, seguir al Señor, que gozar de los placeres terrenales, que gozar de los tesoros egipcios. Lo puede leer también ahí en Hebreos. Y vaya al versículo 29. Hebreos 11:29 dice así: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, dijeron, pues ellos pasaron, nosotros también. Dice, lo intentaron, ¿y qué pasó? Fueron ahogados. Y luego dice el 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y dice el 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y dice el 33, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Por la fe había una certeza. Tenían el certificado, el título, las escrituras en la mano y decían, yo sé que es verdad. Costosa porque va en contra de toda lógica humana. Costosa también porque persevera a pesar de. Costosa porque persevera a pesar de no ver resultados. ¿Sí o no? Vaya conmigo al versículo 39. Vamos a este punto. Dice el versículo 39. Dice, debido a su fe. Debido a su fe, ¿qué? Todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Dice el 40, pues Dios, ¿qué tenía? Tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Repito, costosa, porque esa fe persevera a pesar de no ver resultados visibles. ¿Cuántos quieren ver resultados visibles? Todos, ¿verdad? Pero la fe persevera aún sin verlos. Dice el versículo 13 así, vaya el versículo 13, dice, todas estas personas murieron, ¿cómo? Creyendo, ¿sí o no? Dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Dice, coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Y dice el 14, es obvio. ¿Qué es lo que es obvio?
que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Y dice el 15, si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Y dice el 16, sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Gloria a Dios. Wow. Te pregunto, ¿es así también tu fe? ¿Tu certeza, tu seguridad? ¿O te enfrascas en lo terrenal, pasajero y momentáneo? ¿Cómo está tu fe? Y justamente aquí es donde nos quiere llevar Santiago. Justamente aquí. En su carta de Santiago empieza a hablarnos sobre un tema muy crucial dentro de la vida del creyente. Dijimos un pasaje que muchas veces se saca fuera de contexto, es tergiversado, es incomprendido, y de ahí han salido muchas malas interpretaciones personales, entrelazan entre sus pensamientos estos versículos y se ha convertido en muchos lugares una causa de división dentro de las iglesias, una frustración para muchos creyentes. Y la palabra de Dios sabemos que sola se interpreta. La palabra de Dios sabemos que no necesitamos defenderla, sola se defiende. Solamente hay que leer y hay que saber qué es lo que el Señor nos está diciendo a través de estas lecturas. Y el versículo que vamos a llegar es el versículo 14, Santiago capítulo 2, versículo 14. Y yo creo que de todos los pasajes del Nuevo Testamento no puedo pensar en ninguno que cause más desacuerdos entre muchos creyentes hoy en día, porque este versículo 14 dice así: dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y luego agrega, ¿podrá la fe qué? ¿Salvarle? Y te hago una pregunta, o como decía Santiago, ¿podrá la fe salvarle? Santiago nos hace una pregunta, y es una pregunta retórica. Dice, la respuesta está implícita. Pero dice, ¿podrá su fe salvarle? Dice, ¿qué aprovecha? Que alguno dice que conoce, que tiene fe, que cree en el Señor. Dice, pero sus obras son contrarias. ¿Puede su fe salvarle? Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, este versículo 14, para amplificarlo un poquito más. Dice, amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Y dice, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Y aquí lo pone de una manera diferente, dice, clase de fe. Lo que implica que hay diferentes clases de fe. ¿Cuál es tu fe? Si dices que tienes fe, pero no se demuestra con tus obras, ¿puede tu fe salvarte? Si dices que tienes fe, pero continúas viviendo en pecado, si dices que tienes fe, pero mientes continuamente, si dices que tienes fe, pero continuamente dices malas palabras, si dices que tienes fe, pero continuamente maltratas a los demás, y nomás por poner algunas, ¿puede tu fe salvarte? ¿Es tu fe real? Y les decía que estos versículos son muchas veces malinterpretados en las Escrituras, y te voy a decir algunos pensamientos de la gente, de cómo interpreta mucha gente estos versículos, muy diferente a lo que nosotros lo interpretamos. Pero algunos piensan que en este texto demuestra que las personas son salvos por la fe más obras. Dicen, tienes que tener fe y le tienes que agregar obras. Y ese es un pensamiento que algunos tienen. De hecho, yo creo que es el principal a la que acuden y dicen, no, es que es fe, pero agrégale obras. Otros llegan aún más allá y dicen, eres salvo simplemente por el intelecto. Dijiste en tu corazón, creo en el Señor, y al creer ya eres salvo. Y dicen, es simplemente intelectual. Dijiste algo y lo creíste
y ya es todo, y ahí se quedaron. Y esa es una parte también de otros que dicen eso. Hay algunas personas que usan este texto también para afirmar que hay una contradicción dentro de la Biblia, y al decir que hay una contradicción están diciendo que la Biblia tiene errores. Y te dicen, pues lee Efesios. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Y el apóstol Pablo dijo que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces dice, no, es una contradicción, porque el apóstol Pablo dice que no es por obras, es por fe. Y como es por fe y no es por obras, para que nadie se gloríe, entonces hay una contradicción. Y vaya conmigo a Efesios, así rapidito, para no dejarlo nada más ahí, sino para leerlo también. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice así. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y no sé si puedes ver esto, pero dice, no, es que hay una contradicción ahí. Y empiezan a sacar todos estos versículos. Y yo te pregunto, ¿en verdad está contradiciendo el apóstol Pablo a Santiago? Porque bueno, la carta de Santiago se escribió antes que la del apóstol Pablo. No lo está contradiciendo, lo está complementando. Y para poderlo entender bien tenemos que leer cada versículo dentro de su contexto. Eso es parte de la hermenéutica o el arte de interpretar la palabra de Dios. Es ver cada texto conforme a su contexto. ¿Y qué dice el versículo 10? Fíjate lo que dice el versículo 10, el apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para nada está contradiciendo lo que Santiago está diciendo, sino que lo está complementando. Eso es lo que está haciendo aquí. Y por eso debemos abordar estos temas con mucho cuidado y con mucha paciencia y desmenuzarlos bien, porque luego se forman diferentes pensamientos dentro de estos versículos, o quizás por haber una falta de explicación también, pudiera llegarse a alguna conclusión mala. Y estos versículos han suscitado muchos debates, te digo algunos solamente. Uno de los debates es ¿qué significa realmente la fe? Otro de los debates que muchas veces están peleando entre los cristianos es ¿cuán importantes son las buenas obras en la vida del cristiano? ¿O de qué se trata la salvación? Algunos otros son si los creyentes están seguros o no en Cristo para siempre. Otros, si la misión de la iglesia debe ser reinterpretada. Otros ponen en mesa de debate la confiabilidad de la Biblia porque piensan que Pablo contradice a Santiago y dicen ya ahí ya están diciendo que la Biblia tiene errores. Así que no sé si usted puede ver, pero hay mucho en juego en esos versículos. Por eso hay que tomar nuestro tiempo y hay que revisar con mucho cuidado y mucha precaución lo que está diciendo. Dejar que la palabra se explique sola, dejar que la palabra se interprete a través de la misma palabra y que podamos conocer qué es lo que Dios nos está hablando a nosotros a través de estos versículos de Santiago. Y mucha gente el día de hoy tiene mucha dificultad con la pregunta, ¿soy realmente salvo? Y hay muchos cristianos que todavía se preguntan eso y dicen, es que yo no sé si realmente soy salvo. ¿Cómo es eso? Es que no, dice, estoy muy confundido y no sé si en verdad soy salvo o no, no sé qué necesito hacer. Yo le platicaba a algunos de los jóvenes también, les decía, yo cuando estaba más pequeño y la maestra de la clase dominical decía, ¿y cuántos no han aceptado al Señor a Jesús como su Señor y Salvador? Y me acuerdo que de niño, pues yo decía, pues yo ya lo acepté, pero otra vez. Decía, otra vez lo acepto, ¿verdad? Y decía la maestra, pero tú ya lo aceptaste el domingo pasado, otra vez, ¿verdad? Y muchas veces pasabas uno y cada rato, pero hasta que comprendes y dices, ya entendí, y te cae el 20, ¿verdad? Dices, ya entendí lo que es.
ser salvo. Y entonces todo empieza a conectar y te acuerdas de las palabras de tus padres, de tu mamá, del pastor, del maestro, de lo que te decía. Y ahora dices, ay, ahora entiendo por qué me decían que esto y que el otro. Y no le decías nada a tu mamá ni a tu papá, en mi caso, porque luego iban a decir, te dije. ¿Verdad? Entonces decía, mejor ahí te quedabas con, bueno, así es, ¿verdad? Y muchos todavía se preguntan, ¿qué quiere decir estos versículos realmente? ¿Hay una manera de comprobar si realmente soy salvo? ¿Cómo sé si realmente le conozco? Y yo creo que el Señor nos va a ir contestando a través de estos versículos de Santiago. Y nos llama la atención y nos dice, como creyentes, tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas. Si de veras somos lo que decimos ser creyentes, se tiene que ver en nuestros hechos, se tiene que ver en las acciones que llevamos cada día. Si decimos creer en Cristo y que nuestras vidas han sido transformadas, pero no hay ninguna señal de Dios en nuestras acciones, entonces ahí queda en mesa de duda que realmente hayamos sido transformados, que realmente hayamos sido nacidos de nuevo. Y a lo largo de toda la carta, Santiago insiste en un punto, y es este: si no hay cambio, no hay Cristo. Si no hay cambio, no hay Cristo. Si no ha cambiado el Señor tu vida y no ha transformado tu vida, entonces, ¿de qué te salvó el Señor? ¿Qué es lo que pasó en tu vida? ¿Cuál transformación hubo? ¿Qué nuevo nacimiento pasó? Cuando Jesús viene a nuestra vida y vive en el interior de nuestra vida, esto se va a mostrar con lo que hacemos, se va a mostrar en nuestras acciones. De hecho, el vínculo entre la fe y Cristo es hacer buenas obras. Tenemos ese vínculo entre la fe y Cristo y se ve, tenemos fe, tenemos a Cristo en nuestro corazón y se va a notar, se va a hacer evidente a las personas con las que compartes, con las que convives, se va a hacer evidente y ellos van a decir, este en verdad sí conoce a Cristo. Es en realidad lo que dice ser. Fíjate lo que dice el versículo 17. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago capítulo 2, versículo 17. Dice así. Se lo leo en Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera. Como pueden ver, la fe por sí sola, ¿qué dice? No sé si lo tenemos ahí. Dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. A menos que produzca buenas acciones, esa fe está muerta. Esa fe es inútil. No está diciendo que sea una fe débil, es que tiene una fe débil, no está diciendo que sea deficiente, sino que es contundente y se va directo y dice, si no hay acciones, tu fe está muerta, no hay medio y es inútil. Y Santiago no está cometiendo un error al decir esto. No es un error de parte de Santiago, porque él lo va a mencionar una y otra vez. De hecho, yo contaba 10 veces en 13 versículos, lo dice 10 veces, así que no se le fue así, no fue una chispoteada, ¿verdad? Y que dijo, sino que fue intencional. 10 veces lo va a repetir a través de estos versículos. Santiago está dispuesto a mantenerse firme sobre lo que dijo. Dice, no, si no se mira, entonces no hay Cristo. Si no se mira la transformación en tu vida, esa fe que dices tener es vana. Si dices tener fe, pero sigues desobedeciendo a Dios, sigues haciendo lo que te da tu gana, en lugar de obedecer la palabra de Dios, entonces, ¿es tu Señor o no? Santiago está dispuesto, se dice por ahí, a poner todas las cartas en la mesa, ¿verdad? Creo que se dice. Dice, aquí está todo.
La verdadera fe siempre se manifiesta en las acciones. Se va a manifestar. Significa, yo lo voy a decir para Santiago, esto significa demasiado para él, que dice, es necesario que los cristianos lo escuchen. Y es necesario que los cristianos entiendan esto. La verdadera fe siempre se manifiesta en buenas obras. La forma en que vivimos prueba o refuta la fe que decimos tener en Cristo. Dice el versículo 15, comienza Santiago a hablarnos. Por eso le dije que un poquito larga la introducción, quizás nomás nos quedemos en la introducción. Pero vamos al versículo 15, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y usted vaya contando cuántas veces va a empezar a decir una fe muerta. Dice el versículo 18 también. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice el 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice el 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y dice el 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Dice el 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dice el 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras. Y luego dice, y no solamente por la fe. Dice el 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Les hace una pregunta y dice el 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y no sé si puede mirar el por qué digo que confunde a muchos. Porque luego dice, no, pues es que es fe y obras, agregarle obras. Sin embargo, lo hemos estado diciendo a través de esta serie, que la fe produce obras, no que tenemos que agregarle obras. Tenemos fe y esto va a producir obras buenas, como parte de la transformación que hubo en nuestra vida. Pero muchos lo confunden y piensan que es agregarle obras. Por eso se quedan confundidos, olvidando que el apóstol Pablo aún él lo dijo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es parte, los dos son parte de, tanto el apóstol Pablo como Santiago estaban lidiando con todo esto. Y hay muchas partes también donde el apóstol Pablo tiene que lidiar con un abuso que se daba ya a esto que Santiago estaba diciendo, de tener buenas obras. Y llegaban muchos a abusar. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Después tiene que venir y decirles también a muchas mujeres que andaban de casa en casa, aprovechándose de las hermanas. Y a otros hermanos también que se aprovechaban de los hermanos y les dice, el que no trabaje, que no coma. Y empieza a ponerles ya un poquito ya, les dice, no, tampoco, ¿verdad? O sea que empezaba a haber un equilibrio. Y una de las cosas, o de las primeras cosas que debemos ver aquí en esta carta de Santiago, es determinar el contexto. Si queremos entender bien estos versículos, ¿de qué nos está hablando el contexto? ¿Cómo puede encajar estos versículos en lo que ya ha hablado Santiago en
en el primer capítulo y en los primeros versículos que ya hemos leído. Y hemos visto a través de la carta de Santiago en el capítulo 1, ya estuvimos viendo que la sabiduría y la madurez espiritual son clave. Se ocupa sabiduría y dice, y si te falta, pídesela a Dios. Y luego también vimos que dice, la madurez es clave. Las circunstancias de la vida nos van a llevar a madurar. Al principio vamos a cometer errores, pero vamos aprendiendo y vamos madurando. Y dice, eso es parte del crecimiento. Nos dice, las pruebas no son nada más así por nomás, sino que son parte del camino, son parte del crecimiento. Y empieza a hablar todo eso en el capítulo 1. Empieza a hablar de que todo esto es parte del crecimiento. Pero cuando llega al capítulo 2, que ya lo estuvimos leyendo la semana pasada, empieza a ver algo que pasaba dentro de la iglesia del primer siglo, los primeros creyentes, y era de que había una falta de integridad y mucha hipocresía. Eso es lo que había. ¿En qué forma? En que estaban haciendo acepción de personas, en que ya estaban haciendo favoritismo y sus acciones estaban dañando el testimonio del evangelio. Y Santiago dice, ¿qué está pasando aquí? Santiago empieza a escribir acerca de eso y dice, ¿cómo es que dicen ser creyentes y sus hechos son inconsistentes con lo que dicen ser? De hecho, en los versículos 1 al 9 habla de la desconexión entre el mensaje del evangelio y lo que ellos hacían, que era el favoritismo, el prejuicio, la discriminación. Todo eso empieza a envolverlo. Y básicamente dice que no se puede afirmar que se cree en el evangelio y seguir manteniendo ese mismo carácter. O sea, no se puede. Y dice, es una contradicción cuando los cristianos pecan unos contra otros, pero ni siquiera consideran que un día comparecerán ante el tribunal de Cristo y van a tener que dar cuentas. Y por eso llega el versículo 14 al 26 y señala la inconsistencia de personas que dicen tener fe en Cristo, pero cuyas acciones no coinciden en absoluto con lo que dicen. Y realmente hay solo una verdad principal. Una verdad principal. Y yo creo que es la gran conclusión de esta noche. Puedes tener buenas obras sin tener fe salvadora. Puedes tener buenas obras sin tener fe salvadora. Porque cualquier persona puede ir y darle de comer a los que están hambrientos. Cualquier persona puede ir y dar ropa a los que necesitan. Cualquier persona puede ir y darle algo al que lo necesita. Y si ahí te va, las personas en el mundo lo hacen todo el tiempo también. Sin embargo, no tienen al Señor. Decidieron no creer en Jesús, muchos, y pueden hacer esto. Puedes tener buenas obras sin tener fe salvadora, pero no se puede tener fe salvadora y no tener buenas obras, porque van juntas, no las puedes separar. Y déjame decírtelo otra vez para que asiente bien. Puedes tener buenas obras sin tener fe salvadora, pero no se puede tener fe salvadora, la fe real en el Señor, sin que se note en tus hechos. Porque cuando Cristo vive en ti, se va a reflejar, ¿sí o no? Y ahí es donde nos va a llevar Santiago, ¿a poco no? Justamente a ese punto nos va a estar llevando Santiago. Y vamos a terminar aquí para no meternos más a fondo. Eso es la pequeña introducción. Pero es algo que es necesario para poder entender bien lo que va a hablar ahora Santiago, porque ahora va a empezar a llevarnos hacia a ver qué es lo que está pasando dentro de los creyentes y nos va a poner el espejo, nos va a decir cómo te miras tú en el espejo de la palabra. ¿Tienes la fe salvadora o tienes una fe demoníaca? O tienes porque hay una fe demoníaca, dice, esta clase de fe no salva. Y vamos a ver que hay una clase de fe que es demoníaca porque dice que los demonios creen y tiemblan, sin embargo no son salvos.
Y hay otra fe que es una fe muerta, lo dice Santiago. Esa es otra clase de fe, que no puede, un muerto ¿qué puede hacer? Pues nada, ¿verdad? Entonces una fe muerta, pues no sale nada. Una fe sin obras, nos va a estar diciendo Santiago, pues está muerta. No hay nada que pueda salir de esa fe. Y vamos a parar aquí, hermanos. Algo que quieran, ¿qué es lo que el Señor nos ha hablado a través de este mensaje? Se nos fue el tiempo. Y si quieren comentar algo, hermanos, para edificación de todos, adelante, lo pueden hacer con toda confianza. Estamos en